¿Qué tal? Hoy les quiero hablar de The Black Phone. Y seré honesto, la primera vez que vi el tráiler de esta película, la verdad no me llamaba la atención. Fue hasta que salieron las primeras reseñas, las primeras impresiones y que tenían una recepción positiva, que fue que me interesó ir a verla. Y algo que no sabía sobre esta película hasta que ya estaba en el cine y empezó la secuencia de créditos iniciales, es que se trata de una adaptación de una historia de Joe Hill, quien es un escritor de libros y de cómics, en su mayoría de terror, y que es hijo de Stephen King. En esta película, un secuestrador de niños está acechando a una ciudad y de protagonista tenemos a su víctima más reciente, Finney. Y no sé si esto venga desde la obra original o es algo que se hizo ya para la adaptación, pero se nota mucho la influencia del trabajo de Stephen King en esta historia, en especial influencia de It, por cosas como que los potas son jóvenes, como de una edad de secundaria aproximadamente, son mal hablados, hasta son violentos, se enfrentan a bullies, está ambientada en el siglo XX y al villano lo rodea un aura de misticismo o de aspectos sobrenaturales o paranormales. Y aunque sí es cohesiva temáticamente, siendo como sus temas principales el aprender a valerse por uno mismo y la crítica o cuestionamiento que hace al adoctrinamiento violento que a veces llegan a ejercer padres de familia a sus hijos. Y tanto en la trama con los personajes, desde los protas hasta los antagonistas, van de la mano para explorar estos temas. A pesar de eso, siento que en muchas ocasiones sí ocurren cosas, o las cosas, los puntos de la trama ocurren de cierta manera para que la trama se pueda seguir desarrollando como el guionista lo quiere. Es decir, o sea, a pesar de que si hay una cohesión que una toda la cinta y que dices, ok, si hay un hilo que lleva de aquí a acá porque es lo que la historia requiere, a veces sí se siente como el cómo llegas de aquí a acá es un poco conveniente. También se presentan detalles que no son nuevos en el género de terror, como los jumpscares, que algunos están mejor hechos que otros. Y más de una vez sentí que los personajes no reaccionaban de la manera más natural a las cosas que les pasaban. Es decir, a veces reaccionaban como muy espantados a algo y en ciertas escenas pasaba algo igual de impactante o extraño y ya lo veían como algo normal. Y algo interesante que me ocurrió es que saliendo de ver la película estuve platicando con las personas con las que fui a verla y estuvimos hablando sobre cosas como por ejemplo por qué ciertas partes de la trama habían ocurrido así y no de otra forma, o debatiendo de por ejemplo que si algún punto de la trama que sí, qué tanto sentido tenía o no, cómo se conectaba con el resto de cosas y así. Y en varias de esas pláticas sí llegábamos a ciertas conclusiones que hacían sentido dentro de la historia, pero el que tuviéramos que ponernos a hablar y reflexionar como del punto de vista que había agarrado cada uno para poder decir, ah, pues seguramente fue por esto. Creo que más que hablar de la complejidad o ambigüedad de la cinta, habla que no está lo suficientemente bien escrita como para transmitir de manera clara lo que quiere contar. Es decir, tal vez no es lo suficientemente explícita tanto en cosas verbales o en cosas visuales. Lo cual puede sonar irónico porque a su vez también hay diálogos que se sienten muy metidos a la fuerza porque literalmente el, tienes a tu personaje solo, no está con nadie más y se pone a hablar consigo mismo en voz alta, y eso pocas veces el hacer eso siento que queda bien en una película y no creo que este sea uno de esos casos. Y por si fuera poco, me parece que la trama de Gwen, la hermana de Finney, realmente no afecta a la historia de Finney. Y tampoco es como que exploren mucho el por qué a Gwen le está pasando lo que le está pasando.
que sí hablan un poco de cierta forma de su pérdida de fe de Gwen, pero no es como que su arco de personaje vaya de eso o algo así. Entonces, además de que siento que no estuvo ejecutada de la mejor manera como para contar una historia de Gwen, tampoco es como que tenga un impacto realmente relevante en la trama principal, que es la de Finney. Entonces me da la impresión de que simplemente esta subtrama estuvo metida como una excusa como para contar un poco más cosas o meterle un poquito más de lore a este mundo, o para rellenar tiempo o simplemente para aligerar el tono, porque este personaje, el de Gwen, es probablemente el alivio cómico principal de la película. Y esa es la cosa, que eso también es algo que no es malo. La película es muy disfrutable precisamente porque balancea muy bien estos momentos de comedia con las partes que sí buscan transmitir una sensación más de terror o suspenso. Además de que la película hace algo muy interesante, que es que presenta lo que es como una burla a ciertos tropos del género, como por ejemplo hay un personaje que es, que es el, que es el personaje que hace por su cuenta la investigación y le termina haciendo el trabajo a la policía y así. Y se burlan de ese cliché que a veces pasa en las películas de terror. Entonces la película termina siendo una mezcla muy interesante entre de cosas que ya hemos visto antes en el género, tanto para homenajearlas o inspirarse de ellas, como los elementos que ya mencioné al inicio de It, por ejemplo, y también toma otros para burlarse o satirizarlos. Entonces es una combinación muy bien equilibrada, considero yo, entre medio homenajear y un poco satirizar. En general considero que es una peli que está bien, logra que te pases un buen rato, te cuenta una historia clara sobre su personaje principal, explora algunos temas sociales, pero tampoco hace nada excepcional con su ejecución. Si son fans del terror, definitivamente creo que esta es una película a la que deben darle una oportunidad e ir a verla. Y si no están tan adentro del género, creo que este es un buen punto de partida o una buena película como para principiantes.